Lejaim. Vísperas de Yom Kippur, vísperas, dentro de unos segundos, aquel que es sefaradí tiene que hacerse dijot. Yo no tengo la suerte. Pero, ¿de qué vamos a hablar? De un tema muy motivador. La muerte. Yom Kippur, lo primero que nos hace acordar es la muerte, ¿no? Nos ponemos el kittel en Yiddish, que es la cosa esa blanca, la túnica blanca. ¿Para qué se pone la túnica blanca? ¿Como el Kohen Gadol? No, para parecer ángeles. En general la gente dice con Gadol para parecer ángeles. La explicación literal es para recordar el momento de la muerte. Cuando uno se muere, se le envuelve en unas cintas blancas. ¿Cómo se dice? Mortaja, una mortaja. Lo más literal es para recordar el momento de la muerte. Recordar el momento de la muerte y recordar el momento del juicio. Bueno, en realidad, ya que hablo del tema del momento de la muerte y del momento del juicio, tengo que aclarar algo. ¿Quién dice que en realidad hay un juicio cuando uno muere? Nosotros tenemos toda la idea del Olam Haba, del Gan Eden, de la vida sin cuerpo, del alma sin cuerpo. Pero la Torá no está escrita en ningún lado. Nuestros sabios dicen que está. Nuestra emuná, nuestra tradición dice que existe. Pero en ningún lado, en toda la Torá, está hablado sobre vida después de la muerte. La Torá habla de vida después de la muerte, pero no en un sentido espiritual, sino ¿de qué habla la Torá? ¿Cómo? ¿Qué habla la Torá de la vida después de la muerte? No habla de la vida de un alma sin cuerpo, sino Keatametim, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, la Torá habla que la gente se muere y se vuelve a levantar. En ningún lado está escrito explícito que el alma sigue viva después de que el cuerpo muere. Está insinuado aquí y allá. Por ejemplo, en Mishle o en Coelet. Siempre confundo Mishle con Coelet. Eclesiastés con Proverbios, como si supiera lo que significa. Que ahí dice: el alma de la persona sube hacia arriba, el alma del animal vuelve a la tierra. Está insinuado en que otro lado. También está insinuado en realidad en muchas partes en la Torá el tema de que el alma sigue viva después del cuerpo. ¿Se acuerdan que lo vimos alguna vez? Por ejemplo, en el cuento de Shaul. Shaul va en un momento a una bruja y revive a Shmuel Anabí, al profeta Shmuel. Hay diferentes comentarios ahí si es literal, si es un ejemplo el cuento, pero aparentemente es literal, que la bruja esta revive a Shmuel. Entonces ahí vemos que el alma de Shmuel habla de alguna manera. También cuando en la primera vez que encontramos eso es con Abraham también. Con Abraham Dios le dice que vas a morir bien, que vas a juntar con tus ancestros. Entonces ahí entendemos que juntar con los ancestros también significa tal vez con las almas de sus padres. Entonces ahí está insinuado tal vez el tema de la vida después de la muerte del alma, pero no es explícito. Lo que sí está explícito, aunque tampoco tanto, es Keatametim, la resurrección de los muertos. ¿Dónde está la resurrección de los muertos? Es una discusión, todo es una discusión en realidad. Si preguntan algo, yo siempre digo que la mejor respuesta es más lo que siempre funciona. El Rasag, la Visa de Gaón, escribe en el Emunot Bedeot que en la Torá está escrito, en la Torá misma, en el Humash, está escrita la resurrección de los muertos. ¿Dónde está escrita? Vamos a ver acá adentro porque no me acuerdo de la memoria, por supuesto. En Azinu, el pasuk dice: Reu ata, ki ani hu. Ve ahora, porque yo soy. Ani amit ba'ahaye. Yo hago morir y hago revivir. Vemos acá que después de la muerte es resurrección. Mahatzti ba'ani arape. Yo aplasté y yo curé. Yo aplasté y yo curaré. Vein mi adim matzil, y nadie se salva de mi mano. ¿Qué? Vein mi adim matzil. ¿Te acordás de pasuk? Mi perashá. Gracias. Me acuerdo de memoria. Toda la memoria me la sé. Buenísimo, bueno, ahí tenés. Ahí en tu ya está insinuada según la visa de Gaón la resurrección de los muertos. Según el Rambam, no. El Rambam dice no. A este pasuk no me está hablando de la resurrección de los muertos. Sino, ¿dónde está la resurrección de los muertos? Dice el Rambam en Daniel. En Daniel está escrito así: Verabim Yoshne Adamat Afar Yakitsu. Muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra, en el polvo, se levantarán. El Hayé Olam, algunos para una vida eterna, de él el Jarafot Lidirón Olam, y algunos para una vergüenza eterna. Y después dice el pasuk también: Beatá lej laketz betanuach, y vos andás hacia tu fin y descansar.
Betamod, Legolarjal, que que vas a despertarte para tu destino al final de los días. Entonces en Daniel está ahí escrito según el Rambam, la resurrección de los muertos. Ahora es interesante que la discusión entre el Rambam y la Visa de Gaón, donde está escrito, tiene que ver también con una discusión de cuál es el texto exacto en la Mishnah. La Mishnah me parece. La Mishnah dice, aquel que dice que no tiene, que Tziat HaMetim no está en la Torá, entonces no tiene parte en el mundo, no tiene parte en la resurrección de los muertos. Entonces hay dos formas de leer el texto. Una dice, aquel que dice que no está escrito Tziat HaMetim, punto, no tiene parte en el mundo por venir. Entonces, el Rambam lo lee así. Por eso dice que en la Torá no está escrito, pero está escrito en los profetas. La Visa de Gaón dice que el texto es aquel que dice que no está escrito en la Torá. Entonces él encuentra un pasuk en la Torá. Pero eso es algo de costado, sí. O sea, que el Talmud enseña que por tradición se sabe que hay Tziat HaMetim, pero no da un pasuk. Yo digo que en la Torá no está escrito explícitamente, pero para nosotros es algo recibido generación tras generación. También encontrás hoy en día diferentes grupos de judíos que se trajeron a Israel, como los Bnei Menashe, por ejemplo, que estaban en la India, en la India, ¿no? En China, en la India, que estuvieron separados del mainstream, porque nos gusta llamarnos mainstream, del judaísmo, y ellos creen en el mundo por venir, y siempre encontraste que todos los judíos que estuvieron en ese donde, todos en el mundo por venir, como que siempre fue algo que estuvo, ¿no? Más que todo por tradición. Está insinuado, yo dije que está insinuado en la Torá. El cuento de Shaul, en eso que dice Abraham que vas a encontrarte con tus ancestros. También está escrito, por ejemplo, sobre el rey David, dice, le da una bendición, no me acuerdo quién, que le dice el alma de mi amo estará... Abigail le dice, el alma de mi amo estará envuelta, ¿no? Como en la funda de la vida. ¿Qué se refiere al alma? Pero bueno, se puede discutir si está hablando de la vida después de la muerte o no. Hay insinuaciones, no es que no. Bueno, eso era nada más para hablar de costado del tema que la vida después de la muerte en realidad, aparentemente la Torá es la resurrección de los muertos, pero también tenemos tradición que tenemos un alma y vive después de que el cuerpo muere. Ahora, sobre el tema de cómo nos relacionamos con la muerte, los judíos no somos los únicos que pensamos en el tema, sino que la mayoría de las personas pensaron en el tema. No sé si la mayoría, pero la mayoría del pueblo sí. Por ejemplo, encontramos la opinión de los epicorsim. Los epicorsim vienen de una persona que se llamaba Epícoros. Epícoros, en español lo llamamos epicurio. Epicurio era un filósofo, y los epicúreos eran un grupo de filósofos, y ellos opinaban que la muerte es algo que no existe. Es como una quimera, un fantasma, que existe porque no existe. ¿Qué significa? Dicen, no hay que tener miedo a la muerte, dicen ellos. La muerte no tiene nada que ver ni con los vivos ni con los muertos. Los vivos están vivos. Y cuando llega la muerte, ya no estás. Entonces, el muerto tampoco tiene conexión con la muerte. La muerte es algo que no existe, ¿verdad? Ellos hablan de salir del miedo de la muerte, entendiendo que es la imaginación que nos hace creer que vamos a ser conscientes de la muerte, la que nos hace sufrir. Pero en realidad no vamos a ser conscientes cuando nos pase. Entonces no nos va a pasar, en cierto modo. No vamos a estar ahí. Entonces ellos dicen, entonces no hay que tener miedo de la muerte. Más adelante están los estoicos. Los estoicos dicen que la muerte no es algo tan terrible. La muerte es algo que le pasa a todos. Y hay que aceptarlo y entender qué va a pasar y enfrentarlo. Aceptarlo como parte de la vida. Tantas más opiniones hay del tema. Tenemos acá a ver si nos enojan que leo las fuentes, ¿no? Yo qué sé, no importa ahora, la opinión de Heidegger y de Jean-Paul Sartre, pero quien quiere verla puede leer la introducción a la filosofía. Vamos a ver lo que dice el judaísmo, porque al fin y al cabo estamos en una yeshiva. Ahora, entonces decíamos que Yom Kippur tiene que ver con la muerte, en cierto modo, ¿sí? Por supuesto que es mucho mejor pensar en las partes lindas y eso, pero hoy se me ocurrió hablar del tema. ¿Dónde encontramos un poco el tema de la muerte entre los sabios y en el judaísmo? ¿Qué dicen en general? Entonces lo que yo tengo entendido es lo siguiente. Primero que nada, las fiestas de Tishrei caen en una época que tiene que ver con muerte.
¿Por qué? Porque Pesaj es en la primavera. Como dijo Rav Kook, que la salida de Egipto va a ser para siempre la primavera de la humanidad. Es lo que representa la libertad, el nacimiento. Después viene el verano, en el mundo está vivo, y después empieza el otoño. En el otoño el mundo se empieza a morir, empiezan a caer las plantas. ¿Y cuándo caen las fiestas de estas? Rosh Hashanah, Yom Kippur. En la época del otoño cerca, cuando el mundo empieza a morirse. Entonces es una época adecuada para entrar en la conciencia de el morir. Pero la muerte en sí, tenemos que entender que no es algo que es el fin, según el judaísmo, sino al contrario. La muerte es un principio, es una parte necesaria de seguir adelante. ¿Cómo veo yo esto? De la siguiente manera, vamos a ver lo que me escribió a mí mismo. Los sabios dicen algo muy interesante. Los sabios tienen en el Talmud, hay un cuento que se nota la conexión que tiene, o las chispas rescatadas, se podría decir, de la mitología griega sobre Hades. En Hades, Hades era el dios de la muerte, ¿no? El hermano de Zeus y de Hércules. De Neptuno, de Poseidón, hermano de Zeus y de Poseidón. ¿Sí? Ellos lucharon contra los titanes, Zeus se llevó al cielo, Poseidón, el mar, y Hades, el mundo de los muertos. Entonces Hades es el dios de los muertos y el mundo de los muertos. El Talmud también dice que hay lo que se llama Neyamot de Tohu, almas del mundo del caos. El Rav Kook habla de Neyamot del Tohu, es hermoso lo que dice el Rav Kook sobre eso, pero no es el tema de ahora, pero es más lindo lo que él dice. Y los sabios dicen que las Neyamot de Tohu, estas almas, son sumergidas en el río de fuego, en un río de fuego, Nahar Dinur lo llaman, que también en la mitología griega es lo que se llama el... Uy, qué nombres locos que tiene, yo no me acuerdo. Frege... Ay, yo no me acuerdo el nombre, mamá yo no me acuerdo, no importa. El punto es que estas almas hacen mikve, hacen tevilá en el río de fuego y no sé qué les pasa. Ahora, ¿a qué se refieren los sabios cuando hablan de esta cosa tan rara? Entonces, si vemos una explicación literal de lo que están diciendo los sabios en el Talmud, puede ser que cuando ellos hablan del río de fuego se refieren a, ¿cómo se llama? El Milky Way, la Vía Láctea. La Vía Láctea. Los sabios dicen que si no fuera que la cola del escorpión se sumerge en el río de fuego, entonces su picadura mataría a las personas. Cuando hablan del escorpión, aparentemente se refieren a Escorpio, dicho sea de paso es mi signo, Escorpio. Y desde la cola de Escorpio se ve en el cielo que como que empieza la Vía Láctea. Entonces tal vez a eso se refieren los sabios cuando dicen que si no fuera porque la cola de Escorpio se sumerge. Pero en la Kabbalah y en el Hasidut, ahora vamos a empezar con el tema, en Kabbalah y en el Hasidut está traído el tema del Nahar Dinur, del río de fuego, como una mikve, como una tevilá, donde las almas se sumergen después de morir para poder subir a los mundos superiores, para poder subir a donde sea que suben, a los mundos superiores. Y en la Kabbalah está explicado que antes de subir a cada mundo superior hay que volver a sumergirse en un cierto río de fuego y también está hablado también de otra cosa, que es un amud, una columna que hace subir a las almas. No me pregunten qué significa, pero me hace, lo que se me hace acordar es como ¿vieron el ovni que viene y baja la luz y la persona sube? No, así tal cual, yo lo leí así tal cual, dice que el amud, esta columna que baja, hace que en Rosh Chodesh y en Shabbat hay columnas que bajan sobre las almas y les permiten subir a mundos superiores y después vuelven a bajar a donde tienen que estar. Pero más allá de la columna, hablemos del río de fuego. El río de fuego lo que hace es que el alma se sumerja y ¡plum!, muera de alguna manera y entonces vuelve a subir. Entonces encontramos que no es necesario, no solamente que la muerte es una cosa que pasa una sola vez en nuestra vida y después subimos a los mundos superiores, sino que también allá no se deja de morir. Para volver a subir, se vuelve a morir. Si vos querés volver a subir, tenés que morir. Cada subida exige una muerte anterior. Es como también explica... ¿Te mueres y vuelves a morir como en diferentes niveles de muerte?
No, sí. Diferentes niveles de mundos. Sí, cada mundo es necesario. Es como explica también la Nachman de Breslev, que antes de cada vez que la persona sube de nivel, cae. Siempre en la vida uno tiene caídas. Las caídas son los que hacen que la persona después suba mucho más alto. Eso también pasa en los mundos superiores. Hay una caída, hay un descenso, ese descenso permite que subas. Ahora, ¿por qué es necesaria la muerte? ¿Por qué es necesario este descenso tan potente para poder subir? Entonces, para entender eso podemos hablar del ejemplo que trae también el Kuzari, y está traído en muchos lados, en el hasidismo también, que dice que, no sé si es así, hoy en día se cree que es así, pero dice que la semilla, para poder hacer que de la semilla crezca un árbol, la semilla se pudre. Si la semilla se pudre, desaparece, y entonces empieza a nacer un árbol. O sea que entiende que antes de que haya un estado de una creación que es totalmente nueva, es necesaria una desaparición total del nivel anterior. Muerte y renacimiento. Es muerte y renacimiento, eso es la muerte y renacimiento. En otras palabras, para subir de nivel, depende qué tipo de subida de nivel se hace, si es necesario muerte o no. Voy a explicar lo que quiero decir. Porque suena loco. Hay dos tipos de elevación en la vida. Hay elevaciones en la vida que son paulatinas, graduales. Uno sube de a poco, de a poquito. A veces en la vida uno pasa de un nivel a otro que es un cambio cuántico. Uno pasa de un nivel a un nivel totalmente superior que es incomparable al anterior. Es una diferencia entre subir entre niveles finitos y subir entre niveles infinitos incomparables el uno del otro. Cuando uno sube de un nivel a otro no es necesario morir. De un nivel a otro que están conectados no es necesario morir. Cuando uno sube de un nivel a otro que es totalmente diferente es necesario. Para dar un ejemplo, para entender mejor el tema, podemos hablar de lo que dice la Gemara sobre la Viseira. La Gemara cuenta que la Viseira, él fue a estudiar el Talmud de Eretz Israel, y para poder estudiar el Talmud de Eretz Israel, él hizo 40 o 100, según como leas el texto, 40 o 100 ayunos para olvidarse el Talmud de Babel. Entonces uno debería preguntarse, ¿para qué necesitas olvidarte el Talmud de Babel? Estudiaste el Talmud de Babel y ahora vas a estudiar el Talmud de Eretz Israel. ¿Por qué hace falta que te olvides el anterior? La explicación es la siguiente: la diferencia entre el Talmud de Babel y el Talmud de Eretz Israel es una diferencia abismal. No es que unos saben poco y otros saben mucho. Unos saben en un idioma y otros saben en otro, sino que es una diferencia en forma de pensamiento total. La forma de pensar, la forma de estudiar, todo es diferente. Es de una manera absolutamente diferente. La forma del Talmud de Babel es lógica, pensando, encontrando, nosotros lo podemos leer. Las explicaciones que trae el Talmud de Eretz Israel a veces son totalmente intuitivas. La forma en la que te traen la evidencia de lo que la halajá que te dicen es una intuición, no es algo que puede explicarse con un sistema lógico. Es otra forma de estudio totalmente, es una cosa de otro nivel. Para poder estudiar la forma del Talmud de Eretz Israel, tenés que olvidarte de la forma de estudiar el estudio de Babel, porque si te acordás de la forma de estudiar el Talmud de Babel, no vas a poder entender la forma de Israel, te vas a confundir todo el tiempo, vas a estar confundiéndote, porque la forma de pensar anterior no te va a dejar pensar de la forma nueva. Son tan diferentes las formas de pensar que tenés que olvidarte de la anterior. Si no te olvidas de la anterior no vas a poder entender la nueva, va a ser imposible. Esa es la diferencia entre cuando uno sube de un nivel a otro nivel, que son comparables de cuando uno sube de un nivel a otro nivel que está en otro nivel totalmente. El nivel anterior te molesta. Por eso lo que está escrito en Hasidut, en la Kabbalah, sobre la necesidad de sumergirse en el Nahar Dinur, en este río de fuego, así está escrito, que es para olvidarse el Hizu de Hay Alma, para olvidarse la visión de este mundo. Dice, el alma de la persona, después de estar 70 años en este mundo, 80 o 120, está tan acostumbrada a los sentidos físicos, a ver las cosas como las ve con los ojos físicos, que no puede ver las cosas como se ven en los mundos superiores. La forma de ver de este mundo no le permite ver bien en el mundo superior. No es entender más, es ver de otra manera, es un cambio total de conciencia, es un cambio de anteojos, es cambiarse
Por eso tenés que olvidarte la forma de ver este mundo. Y por eso está traído también que incluso las almas de los tzadikim más grandes necesitan sumergirse en el Nar Dinur, en el río este de fuego, para anularse. Porque por más que seas el tzadik más grande, no importa. Estuviste en un cuerpo físico 70 años, te acostumbraste a ver el mundo de manera física. Por lo tanto, necesitas sí o sí anularte y desaparecer ese nivel anterior para poder ver las cosas de esta manera nueva. No podés no pasar por una muerte específica, por un pequeño nivel de muerte. Lo mismo es cuando uno sube de un mundo a otro, de un nivel de conciencia a otro, que necesita olvidarse también del anterior. No solamente cuando uno sube este mundo al mundo superior hace falta olvidarse del anterior y pasar por el río de fuego, sino también en los mundos superiores, de uno a otro, es necesario volver a olvidarse ese mundo para subir al mundo superior, y así sucesivamente. Es necesario olvidarse una y otra vez el anterior, porque ver de la forma anterior no te deja ver la próxima, por la forma en la que estás acostumbrada en tu mente. No solo que esto estamos hablando después de que ya vivimos en este mundo físico, incluso también encontramos que los sabios se refieren al nacimiento, que es el descenso del alma de donde está a este mundo, también lo llaman de alguna manera muerte, al nacimiento en sí. Ustedes vieron que, bueno, no sé si vieron, pero en los alajot de Nidá, el momento en que el bebé va a nacer se llama Tijata Kever, se llama que se abre la tumba. Así lo llaman los sabios, el momento que se abre la tumba es cuando el bebé va a nacer. ¿Por qué los sabios lo llaman tumba? Porque aparentemente en el nacimiento hay una pequeña muerte también cuando la persona nace. ¿Por qué? Porque estaba en los mundos superiores, estaba donde sea que está. Y al bajar a este mundo, muere. En el sentido de que te olvidaste de todo lo que pasaba ahí arriba. Ya es un cambio absoluto, es un cambio total. Por lo tanto, hay una pequeña muerte al nacer también. Y de hecho, ¿cuándo empieza la muerte en la Torá? Cuando Adán es echado del Gan Edén. Cuando Adán come la fruta del Esadat, ahí se declara que va a morir. Y como explica el Gesed de Abraham, que no sé si fue el padre del Jidá, el abuelo del Jidá, el cabalista le explica que en realidad el cuento del Gan Edén, el cuento de que Adán come la fruta y lo echan del Gan Edén, en realidad es el cuento de cada uno de nosotros, es el cuento de cada una de las almas. Él dice que todos los días pasa que Adán es expulsado del Gan Edén en cada nacimiento de las personas. Cada vez que nace una persona, en realidad es el alma de la persona allá en el Gan Edén que está. Y él explica ahí que la serpiente, no vengan a preguntar qué es, convence al alma de bajar a este mundo. Entonces el alma desea bajar a este mundo y como si fuera desechada del Gan Edén y baja a este mundo. O sea que bajar a este mundo, en cierto modo, es como el pecado del Gan Edén, que provoca la muerte. También el alma nuestras almas comen la fruta antes de bajan a este mundo, y en cierto modo es una pequeña muerte para cada uno de nosotros, porque es un cambio absoluto. Ahora, ya que les contaba de esta diferencia entre cambios graduales que no exigen que la persona muera y cambios que son tan abismales que es necesario olvidarse todo lo anterior para poder recibir este mensaje nuevo, encontramos también esta diferencia entre las almas que están sin cuerpo y los ángeles y las almas que están acá nosotros, con cuerpo. En Zeharia está escrito, no tengo escrito acá, pero Zeharia le dice allá al profeta, Benatati lejame al-jim ben ha'omdim ha'ele. Yo te voy a dar caminantes entre estos que están parados. Rashi explica qué significan caminantes y qué significa estos que están parados. Que los que están parados son los ángeles, dice Rashi. Rashi dice que los ángeles están parados. Él dice que porque no existe sentarse allá. Pero los ángeles están parados. Caminantes, dice Rashi, son los hijos que vas a tener.
significa almas que entran en cuerpos. Las almas que entran en cuerpos caminan. Los ángeles y las almas que están sin cuerpos, ya con los ángeles, están parados. ¿Qué significa que están parados y que caminan? La diferencia entre, aparentemente la diferencia entre caminar y estar parado es que el que está parado está siempre en el mismo lugar, no se mueve. El que camina cambia de lugar. Entonces los ángeles están siempre en el mismo nivel, siempre entienden la gente de la misma manera, siempre tienen el mismo nivel de conciencia de lo que conocen a Dios. Y el alma de la persona en este mundo va aprendiendo cada vez más. Y nosotros sabemos que no es cierto, porque los ángeles también tienen subidas y bajadas. Los ángeles suben, a la mañana dicen Kadosh, a la tarde dicen Baruch, no sé cómo es. Pero los ángeles también suben, bajan, tienen sus subidas y bajadas. Entonces los ángeles están siempre parados. ¿Por qué entonces se los llama que están parados? Lo que está explicado en el Hasidut es lo mismo que decíamos antes. Es cierto que los ángeles suben y bajan de niveles, pero eso que suben y bajan de niveles es siempre el nivel que tienen relación uno con el otro. No niveles que son incomparables uno con el otro. Las almas en este mundo, ellos caminan pasos infinitos, pasos que son incomparables uno con el otro. ¿Por qué? Porque en este mundo tenemos la Torah y las mitzvot. En la Torah y en las mitzvot está investido Dios, Hashem mismo. Está investido Hashem mismo. Por lo tanto, cuando la persona estudia la Torah, cumple mitzvot, se conecta con Hashem mismo y pasa de ser una persona limitada a estar conectado con el infinito. Por lo tanto, eso es caminar, es un cambio total. Es un cambio absoluto. Esa es la diferencia entonces entre los ángeles que están parados. Puede ser que suban de nivel, pero siempre de un nivel que tiene que ver con el otro. No necesitan morir, no necesitan desaparecer para poder subir de nivel. Las almas bajan a este mundo y hacen cambios una y otra vez. Y por eso nuestra vida no son subir y subir y subir, sino que subimos y nos hacemos pomada contra el piso y subimos. Así una y otra vez. Bueno, sorprendentemente, como muchas veces pasa, uno prepara una clase y piensa que va a tardar mucho, pero al final no tarda tanto. Y uno dice, qué lástima que la Alzarado cortó antes porque tendría tantas cosas por hablar y yo ahora lo corté. Es más decir. Pero, en resumen, es lo siguiente: lo que yo creo que la idea principal de lo que estuve estudiando, lo que estuve entendiendo es esto. Entender que el morir es algo que es necesario, diría, que es necesario, pero que tampoco es algo que es el fin, sino que es parte de lo que es crecer. Y al contrario, es lo que nos da la oportunidad de hacer un cambio total. Por otro lado, saber eso está perfecto, pero por otro lado, así como dijimos antes, en la Torá no se habla de la muerte. La Torá no está hablando de la vida del mundo por venir. ¿Por qué la Torá no habla de la vida del mundo por venir? Porque la persona tenía que concentrarse en la vida en este mundo. Lo principal es la vida en este mundo. Y nosotros sabemos, como decíamos antes, que Hiat HaMetim es el propósito final, es vivir en este mundo el propósito final. No según el Rambam opina que el propósito final es el Gan Eden. El Rambam tiene que arreglarse con la Torá, pero él se arregla con la Torá. Tiene su manera segura de hacerlo. Pero la mayoría de todos los demás que no son el Rambam dicen claramente, el propósito de la vida es este mundo, y el final es la resurrección de los muertos en este mundo, vivir acá. Pero no hay que estar pensando en la muerte, hay que estar pensando en esta vida y saber que vamos a volver a esta vida, y esto es lo principal, acá está lo principal. Eso es algo básico, pero tampoco significa que no hay que entender el concepto. Hay que vivir acá. Ahora, la explicación más simple en realidad de por qué la Torá no habla en absoluto de la vida después de la muerte, una explicación simple, no nada cabalístico, es que la Torá fue dada a los judíos después de que ellos salen de Egipto. Los egipcios tienen una obsesión con la muerte. Ellos tienen el libro de la muerte. Está el libro egipcio de la muerte. Los tibetanos también tienen el libro de la muerte, pero los egipcios lo inventaron antes, supongo.
Entonces, como los egipcios tenían una obsesión con la muerte, Dios no quiere darle a los judíos que se ocupen de la muerte en absoluto, quiere sacarlos de Egipto de manera total, que se olviden de la forma de Egipto. A pesar de que hay, el concepto de la muerte está y hay después de la muerte, no quiere que piensen eso, por eso no lo escribe en la Torá. Esa es la explicación más simple porque la Torá no nombra el tema. La Torá quiere decirlo, pero no nombra el tema. Y de hecho, el Rambam dice que la Torá esperó a hablar de la resurrección de los muertos hasta los profetas, porque el pueblo de Israel no estaba preparado todavía, después de tanto pensamiento de Egipto que ellos tenían, no estaba preparado para pensar en milagros, en vida después de la muerte, etc. Entonces tuvo que esperar hasta los profetas para poder darles el mensaje. Entonces acá vemos también que el Rambam va con esa opinión de que la Torá no habla de la vida después de la muerte porque no quiere que los judíos estén pensando en eso, no quiere que eso sea lo principal, quiere que se salgan de la idea de los egipcios que lo principal es la vida después de la muerte y que la conciencia de ellos esté acá, en esta vida. Entonces, en Yom Kippur, el hecho de que nos acordamos de el momento de las mortajas no tiene que ser para estar deseando ese momento, sino pensar en ese momento solamente para poder mejorar nuestra vida acá. Y de hecho, para terminar, en el Talmud hay una discusión, a mí no me va a hacer acordar bien el tema, sobre cómo hacer para luchar contra el Yetzer Hara. Y la primera opinión de luchar contra el Yetzer Hara es, hay una de ellas es decir el Shema, ¿cierto? Y después de todo viene la muerte. ¿Cuáles son los pasos? ¿Recordás los pasos? Shema, primero Moshe volvió a Midrash, si no Shema, y si no discute la mitad. El Talmud cuenta que tiene que ser la persona si el Yetzer Hara se despierta en uno y quiere que vaya a pecar. Entonces primero que nada que lo lleve al Bet Midrash, que lo lleve a la Yeshiva y lo va a estudiar Torah. Y entonces el Yetzer Hara se va a derretir, si es una piedra va a derretirse, ¿no? Justo hoy lo decíamos, ¿no? Va a derretirse y no va a molestar más. Si eso no le alcanza, no funciona, entonces que diga Shema Israel, Shema Israel también va a lograr que la persona no peque. Y si no, entonces que le recuerde el día de la muerte, que le diga, si fijás, acordate el día de la muerte, hay un juicio. Pero ¿por qué el Talmud, si la mejor pastilla, si la forma más efectiva de todas es recordar el día de la muerte, ¿por qué no lo dice de un principio, recordar el día de la muerte? ¿Por qué primero llevarlo a la yeshiva? Si no funciona, decir Shema. Si no funciona, recordar la muerte. Porque la persona no puede pensar en la muerte todo el tiempo. Si la persona vive pensando en la muerte, va a vivir una vida deprimida constantemente, y triste y apagada. Entonces hay que usarlo solamente de última, solamente si no queda ninguna otra opción, entonces recordar la muerte. En caso solo de que se romper el vidrio de la martillo. Si no hay ninguna otra opción, usar la muerte, pero lo mejor es no pensar en la muerte, pensar en la vida en este mundo. Entonces que tengamos el mérito de que en Yom Kippur volvamos a la vida con todas nuestras fuerzas. Ay, qué lindo. Pido disculpas que terminé tan temprano.